Patriarca ruso Kirill, el jefe de los ortodoxos más grande del mundo, asegura que la muerte en combate de los soldados lava todos los pecados. ¿Qué dice la Biblia acerca de un cristiano sirviendo en la milicia? Entérese a continuación. Pero antes les recuerdo apoyar nuestra página con un like. De esta forma nos ayuda a llegar a más personas. Gracias por su tiempo. Después del anuncio del presidente de Rusia en movilizar a 300.000 hombres para continuar el conflicto con Ucrania, el líder ortodoxo del país apoyó la decisión con una insólita declaración. Kirill, el patriarca y jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, aseguró que de una manera incondicional está apoyando a que continúe la pugna contra su vecino país y aumente la catástrofe causada por las acciones militares y la violencia desbordada. El discurso de Kirill se hizo el primer domingo después de la declaración de Putin, en el que además de elogiar a quienes son enviados en nombre de Rusia, en sentido del deber y de la necesidad de cumplir su juramento, expresó que las muertes de las víctimas de la guerra están lavando los pecados cometidos. Si en el cumplimiento de este deber una persona muere, entonces indudablemente está cometiendo un acto sacrificial. Se sacrifica por los demás. Este sacrificio lava todos los pecados que una persona ha cometido, expresó. Contrastando con lo que el patriarca expresó con anterioridad, pidió que se orara por el fin de la guerra para que los hermanos ya no mueran y el espacio espiritual de la Santa Rusia sea destruido. La idea ya popularizada de Roskmir, Mundo Ruso, explica que la Iglesia Ortodoxa rusa está chocando con otras congregaciones de la misma denominación en todo el mundo, lo que refuerza las declaraciones del patriarca Kirill. Esa idea comprende además que todos deberían adaptarse a la cultura, historia, lengua y tradiciones del país. Hace días, el presidente Putin llamó a miles de ciudadanos a presentarse como reservistas para que se unieran a la acción militar contra Ucrania, por lo que parte de ello se está realizando no solo con acciones militares, sino también con referéndums en los que se quiere anexar territorios ocupados de Ucrania del este hacia Rusia, lo que podría producir una nueva escalada en el conflicto. El levantamiento de Putin contra Ucrania es considerado por comentaristas y expertos como la Guerra Santa de Rusia, en la que el mandatario ruso se asoció con la Iglesia Ortodoxa de su país para transmitir este tipo de visión, explicó CBN News. Claramente lo que ha dicho el patriarca Kirill está muy lejos de lo que Dios ha dictado en su palabra, en la que se afirma que solo por medio de la sangre de Jesucristo hay perdón de pecados y redención, no por medio de la muerte de ucranianos y rusos, víctimas de la guerra de poder. Pero, algo que muchos se preguntan, ¿qué dice la Biblia acerca de un cristiano sirviendo en la milicia? La Biblia contiene una gran cantidad de información acerca del servicio militar, aunque mucha de esta información contenida en la Biblia son solo analogías. Hay muchos textos que se refieren directamente a esta pregunta, aunque la respuesta es no. La Biblia no establece específicamente que deberás prestar servicio militar y en contraste tampoco dice no deberás servir en el ejército. Al mismo tiempo, los cristianos pueden constatar que el ser un soldado es altamente respetado a través de la Biblia y saber que tal servicio es consistente con un punto de vista bíblico mundial. El primer ejemplo de servicio militar se encuentra en el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 14, cuando Lot, el sobrino de Abraham, fue secuestrado por Kedorlaomer, rey de Alam, y sus aliados. Abraham acudió al rescate de Lot, reuniendo a 318 hombres entrenados nacidos en su casa y derrotó a los elamitas. Aquí vemos a las fuerzas armadas involucradas en una noble tarea, rescatar y proteger a los inocentes. Más tarde en su historia, la nación de Israel formó un ejército permanente. El sentir que Dios era el guerrero divino que protegería a su pueblo sin importar su fuerza militar, pudo haber sido la razón por la que Israel se tardó en formar un ejército. La formación de un ejército permanente en Israel solo sucedió después de un fuerte y centralizado sistema político que fue desarrollado por Saúl, David y Salomón. Saúl fue el primero en formar un ejército permanente. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 2,
capítulo 24, versículo 2 y capítulo 26, versículo 2. Lo que inició Saúl, lo continuó David. Él incrementó el ejército, integrando también a tropas controladas de otras regiones que solo le eran leales a él. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 19 al 22. Y entregó el mando directo de sus ejércitos a un comandante en jefe, Joab. Bajo David, Israel también se volvió más agresivo en sus políticas de ofensivas militares, anexándose estados vecinos como la tierra de los amonitas. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Primer libro de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 3. David estableció un sistema rotatorio de tropas con 12 grupos de 24,000 hombres que servían un mes del año. Primer libro de Crónicas, capítulo 27. Aunque el reinado de Salomón fue pacífico, él expandió aún más el ejército, añadiéndole carros y caballos. El ejército permanente continuó, aunque dividido junto con el reino después de la muerte de Salomón, hasta el año 586 a.C., cuando Israel, Judá, dejó de existir como una entidad política. Jesús se maravilló cuando el centurión romano, oficial a cargo de 100 soldados, se le acercó. La respuesta del centurión a Jesús indicó su claro entendimiento de la autoridad, así como su fe en Jesús. Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13. Jesús no objetó su carrera. Cuando algunos soldados acuden a Juan el Bautista y le preguntan qué deben hacer, les dice que han de llevar una vida honesta como soldados. Lucas capítulo 3, versículo 14. No les dice que depongan las armas o que dejen el ejército. Los textos del Antiguo Testamento que parecen declarar que Dios quiere guerras, hay que leerlos siempre a la luz del mensaje de amor de Jesús en el Nuevo Testamento. Los lugares y los títulos pueden haber cambiado, pero nuestras fuerzas armadas deben ser valoradas tan favorablemente como los centuriones de la Biblia. El ser un soldado era altamente respetado. Por ejemplo, Pablo describe a Epafrodito, un hermano en Cristo, como un compañero de milicia. Filipenses capítulo 2, versículo 25. La Biblia también usa términos militares para describir la manera de permanecer firmes en el Señor, poniéndonos toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20, incluyendo las herramientas de soldado, el yelmo, el escudo y la espada. Sí, la Biblia no señala directamente e implícitamente el servicio en el ejército. El hombre cristiano y la mujer que sirven a su país con carácter, dignidad y honor, y respetado por nuestro Dios soberano. Aquellos que sirven en la milicia con todo honor, merecen nuestro respeto y agradecimiento. Vemos claramente en los versículos anteriores que hay circunstancias en las que se puede ir a la guerra, pero es una contradicción con Éxodo capítulo 20, versículo 13, no matarás. En ninguna manera el problema con este versículo es la traducción. En el hebreo, el idioma en el cual fue escrita la mayor parte del Antiguo Testamento, se usan dos palabras distintas para el asesinato intencional y el asesinato no intencional. En otra versión, este versículo es traducido como no cometerás homicidio. Una de las definiciones de homicidio en nuestro idioma es la siguiente: delito consistente en matar a alguien sin que ocurran las circunstancias de alevosía, precio o ensañamiento. Esa definición se acerca al significado real del texto hebreo del cual fue traducido Éxodo capítulo 20, versículo 13. De aquí podemos concluir que un cristiano puede ir a la guerra si es una causa justa. También, verdaderamente matar es pecado, siempre y cuando no esté justificado este acto. Por ejemplo, el pueblo de Israel tuvo que ir a la guerra con los pueblos que se encontraban en la tierra prometida. Podemos citar otro ejemplo. Si un delincuente entra a tu casa y está a punto de quitarle la vida a un miembro de tu familia y no tienes otra opción más que eliminarlo, ¿dejarías que tu familia perezca? Pero este tema no puede quedarse así. Más adelante será explicado. ¿Pero qué opina usted de lo tratado en este video? Repito, luego se hablará acerca de qué sucede si un soldado cristiano perece en combate o le quita la vida a alguien. Mientras tanto, suscríbase al canal si no lo ha hecho
para que reciba esta notificación, pues este punto deberá ser aclarado. También le invitamos a acceder a nuestra página web noticiasdelfin.com y mantenerse al tanto de las últimas noticias internacionales a la luz de la profecía bíblica. No olvides regalarnos un like y compartir este tema con todos tus conocidos. Nos veremos en la próxima. Que Dios te bendiga.